Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Desarrollo, para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, de la Oficina de México, les damos la más cordial bienvenida a nuestro diálogo virtual el día de hoy con el tema ¿qué son las capacidades institucionales?, el cual tiene como objetivo analizar los elementos básicos de las capacidades institucionales, los factores que inciden en su desarrollo y el papel de los gobiernos locales en este ámbito. Es un gusto para el INAFED estar nuevamente con ustedes en este espacio de diálogo. Esperemos este relevante tema sea de su utilidad. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, ya sea un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández, y me permito presentar a mi compañero, el licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, le damos la más cordial bienvenida al maestro José Manuel del Muro Guerrero, coordinador general de monitoreo, entidades federativas y fortalecimiento institucional. De igual forma, por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, le damos la más cordial bienvenida al maestro José Luis Adrián Escudero Gómez, asociado para la generación y análisis de evidencia para la toma de decisiones, quienes estarán a cargo de impartir el tema de esta sesión. A continuación, me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Ovalle Fernández, coordinador del INAFED, para el mensaje de bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias, Andrea. Saludo a todas las personas que cumplen como funcionarios públicos en los municipios y que han tenido interés en participar en este diálogo INAFED, Coneval, PNUD. Lo hago, por supuesto, en nombre de la Secretaría de Gobernación, a la que, como todos saben, está integrado este instituto, INAFED. En esta ocasión, el diálogo es el título, ¿qué son las capacidades institucionales? Y sobre desentrañar el contenido de este título, nos van a hablar, por supuesto, personas expertas. Está en la misma exposición a cargo del maestro José Manuel del Muro Guerrero, que es coordinador general de monitoreo de entidades federativas y fortalecimiento institucional de Coneval, que, como ustedes saben, es una institución, ya va para 20 años de que fue creada y tiene como función específica estudiar el desarrollo social del país y de manera muy específica medir la pobreza o cómo avanza el combate a la pobreza. Y la otra parte de la exposición correrá a cargo del maestro José Luis Adrián Escudero Gómez, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que por sus siglas decimos PNUD, y que tiene también esta institución como función principal trabajar para erradicar la pobreza en el mundo, y así como la pobreza, la desigualdad, que puede constituir también una afrenta semejanza. No solo la pobreza, sino cuando hay abismos de desigualdad en la sociedad. Esto es por nuestros expositores externos. Y por lo que hace al personal de INAFED, nuestro muy estimado y preparado compañero, el licenciado Ernesto Rodríguez, que es director de descentralización. Espero que resulte útil para todos, pero sobre todo para la población. Si mal no me acuerdo, en los evangelios, Jesús, el Cristo, dice: los pobres siempre estarán con ustedes.
es decir, que existirán en la sociedad, pero la verdad, la sociedad contemporánea, sin reñir con ninguna fe religiosa, sigue constituyendo una afrenta. Cuando se considera el progreso de las sociedades, no se mide exclusivamente en el Producto Interno Bruto, en la capacidad económica, sino se toman en cuenta otros criterios. Ustedes saben, por ejemplo, que hay por allí un reino pequeño en Asia que se llama Bután y que ha trabajado para que se pueda establecer algo así como un indicador de la felicidad de los pobladores. Bueno, independientemente de llegar a estos extremos, la lucha contra la pobreza, donde anidan muchos más males, es un compromiso contemporáneo absolutamente ineludible. Y en el caso de México, como otras sociedades que han alcanzado en ciertas puntas significativos elementos de progreso, la pobreza y la desigualdad siguen entre nosotros. Y México no se puede conformar. Por lo tanto, la participación de estas dos instituciones, Coneval y el PNUD, constituye para INAFED un punto de orgullo que tengan a bien participar con nosotros para llevar conocimientos respecto a las capacidades institucionales, a las funcionarias y funcionarios que el día de hoy han destinado su tiempo para escucharlos. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED, y a continuación me permito cederle el uso de la voz al maestro José Manuel del Muro Guerrero, coordinador general de monitoreo, entidades federativas y fortalecimiento institucional de Coneval, para iniciar con nuestro tema. Adelante, por favor, maestro. Muy bienvenido. Muy bien, muy bien. Muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación, licenciado Valle. Muchísimas gracias nuevamente por esta invitación que nos hacen a Coneval. Y bueno, pues tiene toda la razón. Estamos ya muy cerca de cumplir 20 años como institución. Ya el próximo año cumplimos la mayoría de edad, podríamos decir. Tenemos 17 años. El próximo año cumpliremos 18. Y bueno, pues esperemos que toda la información que generamos desde este consejo sea útil para las dependencias federales, para tomadores de decisiones a nivel federal, pero también a nivel local para las entidades federativas, para los municipios. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todo el equipo de INAFED, de Ernesto, Andrea, Mirza, Agustín, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues un gusto compartir esta mesa con Adrián Escudero, también con Ernesto. Y bueno, pues hoy vamos a platicar de un tema que nos parece muy, muy relevante, que tiene que ver con las capacidades institucionales. ¿Qué son las capacidades institucionales y cómo estas pueden ayudarnos a poder tener mejores resultados? Ya comentaba el licenciado Valle, en Coneval tenemos dos objetivos. El primero es la medición y el análisis de la pobreza, por un lado, y por otro lado, la evaluación y el monitoreo de las políticas y programas sociales. Entonces, se fijan, ¿qué tenemos que hacer para que en Coneval podamos tener mejores resultados? ¿Cómo contribuir a que tomadoras y tomadores de decisiones puedan tener la información útil, veraz, eficaz, para que podamos transformar esta situación que señalaba nuevamente, señalo del licenciado Valle, sobre la pobreza, ¿no? Entonces, ¿cómo modificar, cómo diseñar, cómo establecer las metodologías que permitan conocer cuántas personas se encuentran en condiciones de pobreza en México? También, por el otro lado, desde la evaluación y el monitoreo,
cómo establecemos las metodologías que nos permitan saber si una intervención pública es factible, es eficaz, cuáles son las características que tiene y si efectivamente está rindiendo los resultados que como programas están siendo dado que tienen recursos públicos. Miren, les voy a platicar en esta lámina qué requerimos saber para tomar una buena decisión. Y miren, hay un municipio que propuso establecer un toque de queda para disminuir la violencia de género contra las mujeres. Entonces, yo aquí le preguntaría a todas nuestras compañeras, digo, igual no tenemos esta oportunidad de poder platicarlo y conocer algunas opiniones de ustedes, pero imaginen esta situación en la cual ustedes viven en un municipio y la presidenta, el presidente municipal dice, a partir de las 7 de la noche o a partir de las 8 de la noche, las mujeres ya no pueden salir a la calle. ¿Qué pensarían ustedes? Por acá, digo, no alcanzo a ver a muchísimas personas, pero veo a algunas compañeras que hacen cara de extrañeza de, pues, como por qué tendríamos nosotras como mujeres dejar de salir a la calle e incluso quizás esta política, este programa o esta decisión de política pública está acercando a quien afecta o quien practica la violencia de género. En datos que se muestran en diferentes encuestas, pues se señala que en muchas ocasiones quien ataca o quien ejerce esta violencia de género son los esposos, son los hermanos, son los propios padres. Entonces, con esta decisión de política pública, lo que se está haciendo es, pues, llevar a la mujer en donde sufre la violencia de género. Entonces, ¿cómo hacer? Y esta no se aleja tanto de la realidad, son políticas que a veces se establecen en algunos municipios, pero entonces, bueno, aquí lo que quisiera mostrarles es la importancia de contar con información que permita una buena toma de decisiones. Para tomar una buena decisión necesitamos conocer y esto nos lleva a un plano incluso hasta personal, cotidiano, que nos dice que incluso hasta para irnos de vacaciones, ¿no? Pensemos cada quien hacia dónde nos gustaría ir de vacaciones y bueno, pues ahí a lo mejor teníamos 3, 4 alternativas donde pudiéramos decir, bueno, pues me gustaría una playa, me gustaría un sitio colonial, me gustaría una ciudad, me gustaría una comunidad donde me desaparezca de toda la tecnología. Entonces, bueno, pues para tomar decisiones necesitamos tener información, ¿no? Entonces, ese es el centro de lo que nosotros quisiéramos, pero entonces, ¿cómo generar esa información? Para ello, necesitamos saber qué son las capacidades institucionales desde los diferentes entornos, desde los diferentes ámbitos, pero me voy a concentrar yo en las competencias que son necesarias a nivel municipal. Y bueno, estas competencias o estas capacidades, perdón, institucionales en los municipios son las competencias que se requieren para cumplir todas las responsabilidades que tenemos como funcionarias y funcionarios municipales, de las que nos otorgan desde la Constitución o aquellas obligaciones o responsabilidades que se nos dan desde los diferentes objetivos de gobierno. ¿Y cómo están estas responsabilidades? Pues hay responsabilidades de organización, cómo tenemos que ir teniendo cumplimiento sobre estas diferentes estructuras que se dan en las organizaciones, cómo irlas cumpliendo desde diferentes aspectos, qué es lo que me corresponde desde mi área, qué es lo que no puedo hacer desde mi área, dónde empiezo a empatar con otras áreas y dónde empezar a tener esos límites. También tenemos responsabilidades por normas, tenemos que cumplir cada una de nosotras, de nosotros, lo que viene en la normatividad y que nos compete. Tenemos mandatos, tenemos funciones, entonces tenemos que irlos cumpliendo y entonces nos vamos teniendo esas responsabilidades que cumplir y tenemos que tener esas competencias. También
tenemos otras responsabilidades, otros aspectos que tenemos que ir desarrollando desde tecnología y capacidades técnicas. Déjenme, les comento, en el área que yo tengo a mi cargo, tenemos un área, dos áreas que su fundamento es estadístico, ¿no? Tenemos esta área de vinculación con entidades federativas donde capacitamos, hacemos estas sesiones donde podemos asesorar en cuestiones de muestreo, de algún tipo de estadísticas que los municipios o las entidades federativas buscarían desarrollar. Desde en otra área que también está a mi cargo, está el área de monitoreo, donde necesitamos analizar cómo están los indicadores, cómo están las prioridades nacionales, cómo están las prioridades que se establecen en las diferentes dependencias para disminuir la pobreza, para mejorar el ingreso de los productores agrícolas. Entonces, para ello, necesitamos estar muy bien capacitados tecnológicamente y desarrollar estas capacidades técnicas que nos permiten analizar la información. Y también otras capacidades humanas que necesitamos tener para poder desarrollar nuestras actividades. Y miren, ¿por dónde iniciar el desarrollo de esta capacidad institucional? Tenemos dos rubros que están dentro de la capacidad institucional. La primera es la capacidad administrativa y por otro lado la capacidad política también que hay. No podemos negar este otro ámbito que hay en las instituciones. No solamente es el trabajo con el que cumplimos desde el nivel micro, que lo vemos desde el punto de vista del individuo, o el nivel meso, que es de acuerdo con la organización, sino también está este otro ámbito de la capacidad política, que es a nivel macro, y que se da desde un contexto también institucional. ¿Cómo se va generando esta capacidad política? Ya nos lo señala Angélica Rosas, de cómo ir trazando una ruta metodológica para evaluar la capacidad institucional. Bueno, pues aquí lo que se señala es cómo podemos ir estableciendo desde estos diferentes niveles cómo se van desarrollando las capacidades. Desde el individuo que tiene que generar esta capacidad, y yo creo que esto lo viven ustedes también cuando hacen una convocatoria abierta para cubrir una plaza que tienen vacante, pues se fijan en el nivel micro desde el individuo sobre si la persona que va a ocupar esta vacante cuenta con ciertos criterios o características de estudio, de análisis, de preparación, de experiencia. Y entonces, en un dado caso, a veces no encontramos esa persona que pudiera llegar a ocupar. Entonces, lo que hacemos también es generar las capacidades para que pueda desarrollar su trabajo. Si la persona no las trae desde un inicio, entonces nuestra obligación, nuestra responsabilidad como instituciones es desarrollar estas capacidades que se dan desde el individuo. También estas otras capacidades desde la organización es cómo estamos desde el punto de vista organizacional, cómo estamos desde el punto de vista de la institución. En Coneval, por ejemplo, tenemos cierto lenguaje, tenemos cierto orden, cierta estructura y tenemos ciertas metodologías que nos permiten también saber cómo desarrollar los temas, los análisis, para que vayan a nuestro auditorio. Y aquí déjenme también comentarles que tenemos un área de comunicación social dentro del Coneval, y también con ellos vemos el desarrollo de ciertas capacidades para poder transmitir desde el punto de vista editorial. Nosotros tenemos esta área al interior que se encarga de capacitarnos también en Coneval de cómo transmitir nuestras ideas, cómo saber redactar un párrafo que transmita lo que queremos decir. A veces dentro de los equipos vemos cómo hay redacción de ciertos análisis que a lo mejor se tienen en la cabeza, pero no es la mejor expresión que tenemos ya en la escritura. Entonces, bueno, pues también hay que ver cómo se puedan desarrollar, no solamente desde el individuo, sino que también tengamos un estilo organizacional, un estilo que nos permita saber
con un cierto lenguaje, cierto énfasis, cómo poder transmitir nuestras ideas, nuestros resultados, nuestros hallazgos en los diferentes análisis. Y ya les comentaba desde el otro lado de la capacidad política, de cómo existen ciertas posiciones dentro de las organizaciones que permiten también tener una mayor incidencia o cómo tener una mayor sinergia, establecer complementariedades o algún tipo de funciones que permitan tener a la organización o a la institución mejor posicionada y que puedan tenerse mejores resultados. Por ejemplo, en los temas, hay algunos temas sociales de educación, de salud, que es importante que en ciertas posiciones puedan tener una capacidad política desarrollada que ayude o contribuya a generar mecanismos, ya sean convenios, ya sean diferentes instrumentos, para poder generar mejores resultados con las entidades federativas, con los municipios. Tenemos entendido y sabemos que hay firmas de convenios con los municipios desde la federación o desde las entidades federativas para poder tener mejores resultados. Y bueno, ahí creo que la capacidad política que hay en ciertas posiciones dentro de las organizaciones o dentro de los municipios juegan un papel fundamental. Y bueno, entonces ya les comentaba que en algunos casos están esas capacidades institucionales, pero en otros casos hay que desarrollarlas, hay que perfeccionarlas, pero aquí nos llega una pregunta: ¿para qué queremos fortalecer esas capacidades institucionales? Bueno, pues dentro de lo que nosotros hemos analizado es que si hay mejores capacidades institucionales, los resultados del desempeño gubernamental, la calidad, la eficacia son mejores. Tienden a tener mejores resultados, mejores desempeños. Y aquí lo que hemos visto también es que el monitoreo y la evaluación terminan siendo prácticas o instrumentos que nos ayudan a valorar si se están logrando resultados o no. Y bueno, en este caso, en Coneval, la generación o el desarrollo de estas capacidades institucionales nos permiten saber, tener un seguimiento, pero también valorar qué prácticas o instrumentos nos están ayudando a tener mejores capacidades institucionales. Y entonces ahora también nos llega una pregunta importante: es cómo fortalecemos esas capacidades. Entonces aquí yo les pido, por favor, que cada uno de ustedes se centre en cómo poder fortalecer las capacidades en sus municipios, desde sus áreas, dentro de sus equipos, cómo mejorar, cómo estamos desde la parte de los individuos, cómo estamos desde la parte organizacional y cómo estamos en la parte de las capacidades políticas ya como una institución o como municipio, ¿no? A veces en los municipios la capacidad política del presidenta municipal, de los directores generales de cada una de las áreas, permite a lo mejor allegar recursos a los municipios, permite llegar con convenios con entidades federativas o con la federación para que lleguen mayores acciones, para que se tengan mejores resultados. Pero entonces yo les pido por favor que ustedes vayan analizando cómo poder desarrollar esas capacidades. Entonces, ¿cómo fortalecerlas desde Coneval? Lo vemos de la siguiente manera. Bueno, pues primero que debe haber personal con el perfil suficiente para las funciones que son designadas. Ya les comentaba en los temas de entidades federativas, con municipios, pero también en las de monitoreo que tenemos acá en Coneval. Desafortunadamente o afortunadamente, no podemos captar a una persona que no tenga ciertas capacidades básicas para desarrollar su trabajo. Necesitamos, por ejemplo, que sepan programación, que tengan conocimientos económicos, algunos sociales, que tengan ciertas capacidades para poder desarrollar sus funciones.
Ya les decía, hay algunos casos que a partir de esas condiciones o características básicas, las que no se cuenten, las podemos desarrollar. Hoy mismo estaba platicando de un tema de una capacitación que vamos a tener próximamente aquí al interior del Consejo sobre un software especializado, software estadístico que se llama R, para poder tener una mejor visualización de lo que hacemos. Tenemos muchísimos datos, tenemos muchísima información, cómo la analizamos de manera que nuestros documentos queden con una mayor comunicación, una comunicación más efectiva de lo que nosotros tratamos de decir. También es importante confeccionar una política de fortalecimiento institucional acorde con las necesidades de sus municipios. ¿Cómo confeccionamos esta política de fortalecimiento institucional desde el municipio en el que estamos? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué necesidades tenemos? Y cómo podemos irlas cubriendo. También otra parte de cómo fortalecer las capacidades es a través de sistemas de información que estén homologados y compartidos con organizaciones que forman parte del sistema de monitoreo y evaluación. Y por otra parte, la permanencia del personal con experiencia. ¿Qué es lo que sucede a veces en los municipios? Sabemos que los municipios tienen un periodo de administración de 3 años. Y a veces lo que ocurre es que en el primer año, quienes llegan aprenden, el segundo año continúan como aprendiendo, pero ya empiezan a implementar. Y en el tercer año, pues ya prácticamente tienen que estar arreglando todo porque pues es el último año de la administración. Entonces, ¿cómo en estos cambios de administración a veces no hay esta continuidad con personas que ya se capacitaron, que fueron fortalecidas en sus capacidades? Y entonces nos parece en Coneval muy importante que se pueda dar esa permanencia del personal que va adquiriendo experiencia, que va desarrollando sus capacidades. Y bien, aquí les voy a presentar un ejemplo de lo que hizo un municipio, el municipio de Mérida, Yucatán, lo que ellos identificaron algunas debilidades. Dijeron, a ver, en lo que hacemos en nuestro día a día, ¿qué es lo que podemos mejorar? Y bueno, lo que identificaron es que había registros administrativos incompletos y no compartidos. Tenían muchísima información, pero estaban cortadas, algunos archivos no estaban bien acomodados, entonces había un archivo, una parte de un archivo en una área, en otra área estaba la otra parte del archivo. Había desconocimiento sobre las necesidades del municipio y la ubicación de estas, dónde estaban las principales problemáticas de las necesidades del municipio, dónde estaban las colonias que no tienen acceso a agua potable, dónde están las que no tienen alcantarillado. Entonces había un desconocimiento sobre las necesidades del municipio y dónde estaban identificadas las necesidades. Había una coordinación insuficiente entre las unidades del municipio, había unidades que no se hablaban entre sí y que podrían complementar información para tener una mejores resultados. Había concentración de información y experiencia relevante para la toma de decisiones solamente en unas cuantas personas. Y además esas personas quizás no tenían evidencia o no tenían información para poder dispersarla y que los equipos tuvieran la misma información. Bueno, a partir de este diagnóstico, el municipio fortaleció sus capacidades y como ya vimos, las capacidades no solamente tienen que ver con ciertas capacitaciones hacia el individuo, sino también sobre las organizaciones para tener mejores plataformas, tener mejor información alojadas en sistemas, etcétera. Entonces, lo que sucedió acá en el municipio de Mérida es que se estandarizaron procesos para generar y compartir registros administrativos, ¿no? Bueno, oigan, pues vamos a ponernos de acuerdo cómo es que debemos tener nuestros registros administrativos. Y con registros administrativos es con el llenado de formatos, llenados de información que permitan tener un panorama general de los diferentes programas, de las diferentes acciones gubernamentales. Por otra parte, también capacitaron al personal para generar información y para usar herramientas digitales, ¿no? Y se fortaleció también la coordinación entre áreas de la administración municipal, de manera que generaron un portal que, como ustedes pueden ver, espero que sí lo puedan ver por ahí,
tenía información sobre acciones que estaban implementando, información sobre COVID-19, la declaración en Mérida 2050, qué había en cuestiones de deportes, qué había en cuestiones de salud y bienestar social, en cuestiones de catastro, desarrollo sustentable. Entonces, lo colocaron dentro de este portal y se concentró toda la información y entonces eso ayuda también a tener una mejor forma de responder a las problemáticas y generar estas capacidades digitales, capacidades organizativas. Y aquí, bueno, pues yo les haría una pregunta. ¿Ustedes creen que la creación de una plataforma, perdón, es la creación de la plataforma una forma para fortalecer las capacidades? Aquí algunos podrían decir que sí, sin embargo, la respuesta correcta es no. La plataforma va a ser el resultado de fortalecer las capacidades institucionales. ¿Qué fue lo que tuvo que suceder para tener mejores resultados del fortalecimiento de las capacidades institucionales? Como ya lo comentaba, primero hubo una estandarización de procesos. Se capacitó al personal para tener un mejor manejo de herramientas digitales. Y también hubo una mejor coordinación. Cuando se fortalecieron estas capacidades, dio un resultado a un portal que las funcionarias y funcionarios pueden utilizar, pero no solamente ellos, sino también se dio un mejor resultado para tanto para tomadores de decisiones como para la ciudadanía en general. Pues bueno, pues yo la dejaría hasta aquí. Agradezco muchísimo la atención y bueno, solamente termino diciendo que estas capacidades institucionales, el desarrollarlas, permite tener mejores resultados y el uso de la información que se genere, pues va a tener indudablemente mejores resultados para los municipios y para la ciudadanía en general. Bueno, pues muchas gracias y quedo aquí atento. Andrea, no te escuchamos. ¿Ya me escuchan? Una disculpa, problemas técnicos, pero queremos agradecer la exposición por parte del maestro José Manuel y queremos invitarles también a que nos dejen sus preguntas, sus inquietudes o sus comentarios y al final de las exposiciones daremos lectura a cada una de ellas para que nuestros ponentes puedan darles la respuesta. Y a continuación me permito cederle el uso de la voz al maestro José Luis Adrián Escudero Gómez, asociado para la generación y análisis de evidencia para la toma de decisiones del PNUD, para que demos continuidad con el tema. Adelante, por favor. Muy bienvenido, maestro. Hola, ¿qué tal? Buena tarde nuevamente a todas y todos. Muchas gracias por destinar parte de sus agendas a sumarse a este importante diálogo que INAFED nos ha hecho favor de organizar y que forma parte de esta serie de diálogos con temáticas muy relevantes para las administraciones de los gobiernos municipales en México. Entonces, bueno, antes de iniciar, agradecer nuevamente a todo el equipo de INAFED, particularmente a Ernesto y Andrea, que tanto en este como en la ocasión anterior, bueno, han estado muy atentos a la organización del mismo. Voy a compartir mi pantalla, no sin antes felicitar al maestro José Manuel por su presentación, muy interesante sin duda y muy enriquecedora. Bien, ahora podrían confirmarme si ya se ve en formato de presentación. Muchas gracias, Andrea. Bueno, pues yo voy a dar continuidad a este importante tema que ya el maestro José Manuel ha iniciado y que ha puesto en el debate. Nosotros, en particular, desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México, también trabajamos de manera muy directa con el tema de las capacidades en los gobiernos subnacionales, principalmente, en tanto que, bueno, nosotros como misión primordial tenemos el de localizar la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible, y en ese sentido es que las capacidades funcionales para nosotros son un tema muy relevante. Pero bueno, partiendo del análisis que ya hacía el maestro José Manuel,
A mí me gustaría acotar que, bueno, en efecto, hay una literatura extensa que aborda el tema de las capacidades y me gustaría acotar que nosotros, o al menos yo en este pequeño espacio voy a referirme a lo que desde el Programa de Naciones Unidas se entiende por capacidades. No quiere decir que sea la única literatura, pero es la que nosotros tomamos como referencia base. Y en ese sentido, bueno, es importante iniciar mencionando que, bueno, ¿qué son las capacidades? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este tema? Y en ese sentido, de manera muy coloquial, me gustaría mencionar que, bueno, entendemos como capacidades aquellas habilidades de los organismos, de los individuos, de los gobiernos, de la sociedad en general y de los actores del desarrollo, este conjunto de habilidades que tienen para llevar a cabo sus funciones, para resolver las problemáticas identificadas en los contextos locales y en ese sentido para fijarse y alcanzar, para fijarse metas en un primer momento y posteriormente para establecer la ruta crítica para alcanzar dichos objetivos. Nosotros entendemos las capacidades de esta manera, ¿no? Lo segundo en este sentido es mencionar, bueno, pues cuál es la utilidad que nosotros visualizamos para estas capacidades, ¿no? Y también dicho de manera muy coloquial, pues la principal utilidad tiene que ver con el fortalecimiento y la construcción de las competencias que se consideran necesarias para que los gobiernos en el contexto de las administraciones públicas locales en México, pues puedan establecer por un lado y por el otro alcanzar los objetivos de desarrollo que se plantean en sus administraciones y en general en un periodo de tiempo determinado. En conjunto, nosotros consideramos que, bueno, capacidades más adecuadas o suficientes conducen a un mejor desempeño de las administraciones locales en México y a tener mejores resultados en cuanto a la promoción del desarrollo sostenible en sus contextos locales. Es cierto que hay un cúmulo de capacidades definidas en las administraciones locales. Más adelantito explicaré a qué me refiero con eso. Perdón, ¿me escuchan bien? Ahí me aparece la leyenda del error de conexión. Ah, perfecto. Si hubiera alguna cuestión, por favor, interrúmpanme y regreso. Son estos errores de conectividad que uno no plantea. Bueno, decía yo, este cúmulo de capacidades que existen en las administraciones locales que tiene que ver con los contextos, con el entorno y con las y los funcionarios que llevan a cabo sus funciones, pues necesitan, digamos, de alguna manera vincularse de manera adecuada para tener una alineación pertinente y que en ese sentido pueda haber una buena implementación de estas capacidades. Como ya dije, estas capacidades se sitúan en un entorno, en un contexto, digamos, macro, en el que las políticas a nivel federal, la legislación, las relaciones que existen entre las dinámicas políticas en términos de los partidos, las diferentes normas sociales que se establecen en función también de los contextos locales, por ejemplo, el tema de los usos y costumbres en algunas de las demarcaciones de nuestro país, los diversos mandatos, las prioridades que tienen las administraciones locales, digamos que forman este entorno que ejerce influencia en la manera en cómo se implementan dichas capacidades para llevar a cabo o para conseguir los objetivos que las administraciones se plantean. El otro diagrama, el otro cuadrante, digamos, tiene que ver con la forma en la que la administración pública en sí misma está organizada y en ese sentido también, bueno, ejercen cierta influencia las políticas, los acuerdos, los diversos procedimientos específicos que tiene cada una de las administraciones, los marcos normativos internos y en general, bueno, la estructura organizacional que define las funciones y la forma en que éstas se llevan a cabo para cumplir con el mandato que tiene esta administración. Y bueno, el otro cuadrante tiene que ver con las capacidades que tienen las y los funcionarios, que bueno, influyen de manera determinante en cómo se forma la organización y la dinámica organizacional propia en las administraciones locales. Y bueno, también esto es importante porque son estas dinámicas organizacionales al interior de las administraciones, determinadas en función de las capacidades de las y los funcionarios, las que determinan la forma en la que se interrelacionan, digamos, estos tres diagramas.
que son importantes para, digamos, llevar un uso adecuado de las capacidades funcionales en términos de alcanzar los objetivos planteados en las administraciones. Ahora, esto es particularmente importante porque en la promoción del desarrollo sostenible, desde PNUD México entendemos que bueno, las capacidades funcionales y técnicas terminan por determinar las esferas de acción del gobierno. Y en las esferas de acción del gobierno es donde se perfila y se forma la estructura de interacción social que determina los intercambios políticos, económicos y sociales que, bueno, caracterizan a la organización en sí misma. Estos intercambios políticos, sociales y económicos están intrínsecamente relacionados, bueno, con el crecimiento económico, la distribución del ingreso, la promoción de la seguridad social y la democracia y el ejercicio de los derechos humanos, por poner algunos ejemplos. En ese sentido, desde PNUD México consideramos que los gobiernos subnacionales, en particular los gobiernos municipales, tienen un papel fundamental para la promoción del desarrollo sostenible, en tanto que es en sus esferas de acción en donde identificamos o en donde es posible diagnosticar y priorizar, bueno, cuáles son las principales problemáticas y cuáles son las principales áreas de oportunidad para atenderlas. También es posible identificar en estas esferas de acción, bueno, cuáles son los actores locales que ejercen influencia y en general cuáles son las dinámicas que determinan las problemáticas y las posibilidades de solución en los contextos locales. En ese sentido, como decía hace un momento, para PNUD México el tema de las capacidades funcionales está intrínsecamente relacionado con la Agenda 2030 y la promoción del desarrollo sostenible, en tanto que se ha identificado que en función de las características del marco normativo en México y de la dinámica propia de las administraciones locales, bueno, a través de las capacidades, de este desarrollo de capacidades, es posible influir positivamente, digamos, en 129 de los 232 indicadores que tiene la Agenda 2030 para cumplir o monitorear el avance que tienen los municipios en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que promueve la Agenda 2030. Ahora, en PNUD México hemos realizado un trabajo importante, digamos, en el sentido de priorizar cuáles son aquellos de los rubros que ejercen mayor importancia en términos de las capacidades funcionales en las administraciones locales, de manera que se han definido de manera muy puntual, 5 categorías que agrupan una serie de aspectos que ahora voy a describir, ¿no? Estas capacidades se consideran como las capacidades mínimas que deberían tener o desarrollarse desde las administraciones públicas para promover el desarrollo sostenible desde el ejercicio de las administraciones y el alcance de los objetivos que éstas se plantean. Y en ese sentido, las 5 capacidades que nosotros identificamos como el piso mínimo tienen que ver con, bueno, la capacidad que tienen los municipios para involucrar actores, y esto tiene que ver con la capacidad que tienen para, bueno, crear diversas asociaciones y redes que promuevan la participación de los diferentes actores del desarrollo, ¿no? Llámese la sociedad civil, el sector privado, los diferentes sectores de la administración pública y, bueno, la academia. Esto, además de la creación de redes, tiene que ver con la creación de mecanismos de colaboración para captar desde las propias perspectivas de estos actores, bueno, sus problemáticas y sus alternativas de solución a estas problemáticas públicas. El siguiente rubro tiene que ver con la capacidad que tienen las administraciones locales para diagnosticar, y esto tiene que ver con la capacidad que tienen las y los funcionarios en esa administración para obtener, reunir, desagregar información que permita analizar, pues, analizar e identificar cuáles son las principales problemáticas en función de los contextos locales. La tercera capacidad tiene que ver con la capacidad para formular políticas y estrategias, y esto tiene que ver con, bueno, la capacidad que se tiene en las administraciones locales para traducir las problemáticas identificadas en los diagnósticos en alternativas de solución que puedan, digamos, atender la problemática pública identificada mediante la definición de objetivos, la elaboración de políticas y, bueno, la identificación, dicho de manera coloquial, de una ruta crítica para promover el desarrollo.
La siguiente capacidad tiene que ver con la capacidad que tienen las administraciones para presupuestar, y en ese sentido se refiere a la capacidad que existe desde el ámbito local para planificar, gestionar y poner en práctica proyectos, programas e intervenciones públicas que, bueno, coordinen los recursos financieros con los recursos humanos para establecer digamos, las posibilidades que hay en función de las capacidades para implementar las políticas públicas definidas y planteadas. Y bueno, finalmente, la última capacidad tiene que ver con la capacidad que tienen las administraciones para evaluar, y en ese sentido se refiere a la capacidad que existe para medir los resultados, para codificar las lecciones aprendidas y para definir e implementar una serie de acciones preventivas y correctivas que acerquen a las administraciones públicas a la consecución de los objetivos que tienen planteados. Perdón. En PNUD México realizamos un índice de capacidades funcionales municipales, que es un indicador que nos permite identificar el avance que tienen los municipios y las entidades en función de este grupo de capacidades que nosotros medimos. Como todos los índices, ustedes saben, se mide de 0 a 1, y mientras más cercano a 1 se encuentre, se considera que hay mejor avance en términos de las capacidades. Este índice de capacidades funcionales municipales se compone de 5 subíndices. Cada uno de estos subíndices tiene que ver con estas capacidades que yo mencioné hace un momento. Y bueno, en general a lo que nosotros le apostamos con esta lámina siempre es a promover que haya un zoom, que haya un análisis muy específico de las características y de las condiciones y del desempeño específico en los municipios. Como ustedes pueden observar, del lado izquierdo, en la parte superior de la tablita que he puesto ahí, ubicamos el promedio de capacidades funcionales para el contexto mexicano, ¿no? En función de las categorías que nosotros definimos, identificamos que México en general tiene un resultado de capacidades alto, es decir, favorable. Sin embargo, si ustedes observan el mapa del lado derecho, podemos identificar los contrastes que hay en función de las dinámicas locales, ¿no? Y en ese sentido es que nosotros siempre llamamos a poner un zoom, a poner especial atención a considerar los análisis pertinentes en función de los contextos y las dinámicas de los municipios particularmente. Del lado izquierdo ustedes pueden observar, en efecto, este índice, estos resultados que nosotros estamos mostrando son de 2016. Este índice de capacidades funcionales municipales se calcula con base en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales, que, como ustedes saben, se actualiza cada 2 años. Nosotros estamos presentando estos datos hoy porque, o bueno, los datos de esta fecha hoy porque, digo, mi colega Alejandra Pinelo y yo al final daremos un pequeño comercial, pero me quiero adelantar. Nosotros estaremos presentando los datos más recientes a final de año en el nuevo Informe de Desarrollo Humano Municipal en México, que se presentará a mediados de noviembre. Como ya les decía, este subíndice se calcula a partir, más bien este índice se calcula a partir de 5 subíndices, y bueno, acá les muestro en general los resultados que obtuvimos para 2016. Es importante para nosotros señalar que el zoom, ¿no? Que recomendamos hacer no solamente tiene que ver con analizar los contextos y dinámicas locales, sino ahondar en el análisis y en la desagregación de la información para comprender cuáles son las mayores áreas de oportunidad en función de, bueno, el desempeño particular que tienen las administraciones públicas municipales en cada uno de estos subíndices que conforman el índice de capacidades funcionales municipales. Del lado derecho ustedes pueden observar, bueno, que al igual que en el mapa que presentaba anteriormente, hay grandes desigualdades en términos del desempeño, no solo a nivel de los municipios, sino también al interior de este índice de capacidades funcionales municipales. Y en ese sentido observamos que el promedio en México, bueno, tiene que ver con que la capacidad más desarrollada, por así decirlo, es aquella que tiene que ver con la capacidad para formular políticas y estrategias. Vemos que es el resultado más alto, y por el contrario observamos que el subíndice que tiene que ver con las capacidades para evaluar y la capacidad que está asociada con el desarrollo y la implementación de acciones correctivas y preventivas, bueno, pues es el que tiene la mayor área de oportunidad en promedio a nivel nacional en los municipios de México, ¿no?
Del lado izquierdo lo que ustedes pueden observar, bueno, es la distribución que nosotros identificamos en función de cada uno de los municipios de las entidades federativas del país. Y bueno, del lado izquierdo en color rosa ustedes pueden observar el porcentaje de municipios de cada entidad que cuenta con un índice de capacidades funcionales municipales bajo o medio, es decir, que tienen un área de oportunidad importante por delante. Y por el contrario, del lado derecho ustedes pueden observar, bueno, el resultado que tiene que ver con los municipios de cada una de las entidades que tienen un índice de capacidades funcionales municipales alto o muy alto. Como les decía hace un momento, esta información es de 2016, se deriva del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México. Y bueno, este índice ustedes y los resultados de este índice ustedes los pueden identificar en el Informe de Desarrollo Humano Municipal en México 2010-2015, Transformando México desde lo local, publicado en 2019, y que bueno, les decía, nosotros estamos trabajando en PNUD México arduamente porque a finales de año, específicamente a mediados de noviembre, estaremos publicando el próximo Informe de Desarrollo Humano Municipal en México, en el que mostraremos los avances en términos del desempeño que tienen los municipios y las entidades federativas en México en términos del índice de desarrollo humano, pero también del índice de capacidades funcionales municipales. Y en ese sentido, nosotros por primera vez podremos tener una serie histórica de 10 años, calculando el índice de desarrollo humano municipal en México, y también tendremos esta misma serie histórica para el caso de el índice de capacidades funcionales municipales. En ese sentido, este informe nosotros estamos pensando que nos permitirá hacer un análisis mucho más amplio de los retos que tienen las administraciones públicas locales en México en términos de la promoción del desarrollo sostenible por medio de el desarrollo de las capacidades funcionales municipales en sus funcionarias y funcionarios en cada uno de los contextos locales. Entonces, grosso modo, este es el tema que yo quería presentar en relación con las capacidades funcionales de los gobiernos municipales en México. Y bueno, ahora hago un breve paréntesis para darle la palabra a mi amiga y colega Alejandra Pinelo, porque tiene una información que darles en relación con este proceso que nosotros estamos llevando a cabo de cara a los trabajos y los informes y publicaciones que haremos a finales de año. Hola, muy buenas tardes a todos. No sé si quisieran primeramente hacer la ronda de preguntas y respuestas como en los diálogos anteriores, o si les comparto la información del Premio Transformando México desde lo local. Ale, si nos permites, y coincidiendo con tu atenta sugerencia, podríamos cerrar esta ronda y darte el espacio necesario para que al final nos refuerces información sobre esta gran iniciativa del PNUD, si no tienes inconveniente. Queremos aprovechar para agradecer la exposición por parte del maestro José Luis Adrián Escudero Gómez, y a continuación me permito cederle el uso de la voz a mi compañero licenciado Ernesto Rodríguez, quien tiene un comentario para nosotros. Adelante, por favor. Gracias, Andrea, muy amable. Y también, por supuesto, trataré de ser breve para que podamos tener espacio tanto para una retroalimentación de Adrián y de José Manuel. Nuestro compañero Agustín Herrera también hará una intervención. Y, por supuesto, como decíamos, dejar un espacio para que la maestra Alejandra Pinelo, especialista del PNUD, nos diera una información sobre un evento muy importante en el que justamente el PNUD está trabajando, junto con otras iniciativas como las que ya nos mencionaba Adrián. Pues primero que nada, agradecerles tanto al maestro José Manuel del Muro Guerrero, coordinador general de monitoreo, entidades federativas y fortalecimiento institucional del Coneval. José Manuel, de verdad apreciamos mucho que te hayas abierto un espacio en tu agenda para poder participar con nosotros en este diálogo, al igual que al maestro Adrián Escudero, asociado para la generación y análisis de evidencia para la toma de decisiones. Maestro Adrián, también de PNUD, por supuesto, te agradecemos que hayas hecho un espacio en tu agenda, y los dos representantes de dos grandes instituciones nos hayan aceptado pues un poco el planteamiento que hacíamos originalmente para dar pie a esta sesión, porque déjenme platicarles un poquito que esta iniciativa surgió
a raíz de que platicábamos con los amigos, amigas de Coneval y de PNUD, pues que siempre hablamos de capacidades institucionales y dábamos por supuesto, ¿no? De alguna manera asumíamos que todos entendemos o entendíamos lo mismo y que por ende pues era algo ya entendido, que teníamos este conocimiento básico común sobre las capacidades institucionales. Pero después de hacer una reflexión, pues nos dimos cuenta que no nos habíamos hecho un espacio para reflexionar, para analizar sobre el concepto y todo su potencial. Entonces, a raíz de eso invitamos a estas dos grandes instituciones, a través de Adrián, de José Manuel y por supuesto de la maestra Nereida Hernández, a la que le mandamos un gran saludo y agradecimiento también por este gran concertación de los trabajos con Coneval, pues que les lanzábamos esta invitación para que, como sabemos de la experiencia, de todo el trabajo que han desarrollado PNUD y Coneval sobre el tema, pues los invitamos a que nos pudieran ayudar a desarrollar el tema tratando de seguir un hilo conductor. Como ustedes apreciaron, este hilo conductor pues estaba básicamente orientado en tres líneas, en tres preguntas. Bueno, primero que nada, ¿qué son las capacidades institucionales, no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de capacidades institucionales? Segundo, un poco acerca de y cómo se pueden fortalecer las capacidades, ¿no? ¿Para qué fortalecerlas? ¿Para qué fortalecer las capacidades? Y luego, ¿cómo es este papel de las autoridades locales para fortalecer esas capacidades, ¿no? Y como vieron ustedes, no ustedes, amigas, pero desde mi punto de vista, la presentación tanto de Adrián como de José Manuel no nos dio sino una gran riqueza, ¿no? De cómo se puede abordar estos fenómenos, de cómo se pueden abordar estos conceptos desde diferentes focos de trabajo, y esos focos nos dan una gran riqueza, nos hacen ver aspectos que tal vez no habíamos tomado en cuenta, que tal vez asumíamos, pero no habíamos estudiado con la precisión que el día de hoy nos comentaron tanto Adrián como José Manuel. Y pues veíamos en este hilo conductor algunos aspectos importantes, por ejemplo, desde las definiciones. Para Coneval ponía el foco en las competencias, Adrián ponía el foco en las habilidades. No sé si para ustedes, Adrián, José Manuel, son sinónimos. Coneval ponía, por ejemplo, el foco en mejorar el desempeño, Adrián lo ponía en el fortalecer las competencias, y después de eso, pues veíamos cómo empezar a trabajar, ¿no? José Manuel, por ejemplo, nos señalaba lo importante que es identificar esas áreas de oportunidad, a lo que Adrián señalaba lo importante de diagnosticar, y cerraban pues con esas, pues yo insisto que eso para mí ha sido muy rico, porque nos ha permitido ver varias cosas, y ya por ahí también algunos comentarios, entre preguntas y comentarios que tenemos en el chat, que un poquito más adelante le pedí a mi compañera Andrea Chávez que nos apoyara para irlas leyendo. Pero ya desde estos aspectos nos van dando un poco la pauta de dónde podemos empezar a poner el foco, José Manuel, Adrián, porque pues viene entonces la pregunta importante. Claro, puede haber muchas preguntas importantes, pero una de ellas que y bueno, y luego los municipios, ¿qué pueden hacer, no? ¿Cuál podría ser el papel de los municipios para aprovechar este conocimiento y fortalecer sus capacidades? ¿O cuáles capacidades, no? También sería otro punto importante. ¿Cuáles capacidades, Adrián, José Manuel, tendría que fortalecer el municipio? Claro, podemos hablar en general que todas son importantes, pero tal vez haya alguna propiedad, tal vez haya algún foco. Por ejemplo, nosotros en el AFED señalamos que el desarrollo institucional de los municipios es fundamental para que ellos cumplan, por ejemplo, una de sus tareas fundamentales. Y esa tarea, lo fundamental de esa tarea lo establece la Constitución, cuando nos habla que la función principal de los municipios, en el artículo 115, es la de cumplir con los servicios públicos municipales. Entonces, uno podría pensar que las capacidades fundamentales tendrían que ser aquellas que prioritariamente estuviesen enfocadas a atender esta tarea constitucional, ¿no?
pero lo que vimos aquí en esta sesión es que los focos son tan diversos, tan específicos también, y buscando propósitos diferentes, como los que nos manejaba Adrián, en esas 5 capacidades, que fue muy didáctico. La verdad es que los dos les agradezco también que hayan sido tan didácticos, tan ejecutivos en sus presentaciones. Adrián, esas 5 capacidades, y luego preguntarte, a ver si nos da tiempo de preguntarte, ¿y qué te dice a ti los resultados del índice, Adrián? De entrada, pareciera que los municipios deben de esforzarse más por generar esquemas de gobernanza para involucrar actores, deben de generar mejores herramientas para diagnosticar, y por supuesto también esa cultura de evaluar tendría que ser como otra tarea pendiente de los municipios, considerando los resultados de los subíndices que nos presentaste en el mapa. Entonces esto pudiera ser como algo muy de lo más relevante. Y por supuesto también cuando José Manuel nos platicabas un poco acerca de lo que pueden hacer los municipios una vez que han identificado sus, digamos, sus debilidades, lo ponías como en blanco y negro, ¿no? Puede empezarse por el nivel más micro de estandarizar procesos, capacitar al personal, fortalecer coordinación, y por ello entonces empezar a generar algunos resultados, algunos productos, como la plataforma. Y como bien señalaba, la plataforma no es el origen sino el resultado, y entonces ahí podemos empezar a tener diferentes respuestas, diferentes consecuencias, y por ende al final mejorar ya sea las competencias, como nos apuntaba Adrián, o el desempeño, como nos señalaba José Manuel. La verdad es que le reitero mi agradecimiento. Yo creo que ha sido de lo más enriquecedor que hemos escuchado en las últimas sesiones, y no quisiera abusar por ello. En principio quisiera también abrir un espacio para que nuestro compañero, el maestro Agustín Herrera, que es nuestro director de enlace con estados y municipios, nos apoyara enriqueciendo sus comentarios, Agus. Y después pedirle a Andrea, que si fueras tan amable, Andrea, de darnos ayuda ahí con la lectura de algunas preguntas y comentarios que nos han llegado, para después pedirle tanto a José Manuel como a Adrián que nos brindasen alguna retroalimentación en el sentido que ellos consideren más pertinente. Adelante, Andrea, si eres tan amable. Claro que sí. Voy a dar lectura. Nuestra participante María Rivera nos pregunta en el chat. En el apartado de capacitación orientada a herramientas digitales, ¿cuáles son los puntos clave o esenciales que deben ser fundamentales que se desarrollen en los servidores públicos de los municipios? ¿Y esas capacidades pueden estar limitadas por el desarrollo propio de municipios con baja capacidad tecnológica? ¿Es cómo se puede subsanar o qué es lo que se propone? Y aquí pediría a nuestros ponentes que nos puedan apoyar con la respuesta. No sé quién de los dos nos quiera apoyar a contestar. Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias, Andrea, y muchas gracias por la pregunta, María Rivera. Yo creo que toca aquí 3 puntos fundamentales. El primero es cómo hacer la capacitación de herramientas digitales, en qué fijarse y cómo desarrollarlas. Luego, y ahorita voy a ir dando respuesta a cada una de ellas. En la segunda, me parece también muy importante qué pasa con aquellos municipios que están alejados o que no tienen los recursos para poder desarrollar sus capacidades en habilidades digitales. Y en tercero, que va muy relacionado, es el perfil. Entonces, en la primera me parece que en cuanto a cuáles son los apartados, cuáles son los puntos clave para desarrollar a los servidores, a las servidoras y servidores públicos en cuanto a habilidades digitales, pues bueno, creo que debe haber un marco conceptual que nos permita saber, y también creo que es importante un diagnóstico, es decir, cuál es el estado actual de las capacidades digitales de las servidoras y servidores públicos del municipio. Ahí creo que, a partir de ahí, creo que
se puede establecer un programa donde pueda darse capacitación ya sea inicial, básica, intermedia o avanzada, ¿no? O que permita desarrollar tecnologías de información. Veíamos el tema del municipio de Mérida, en donde el diagnóstico señaló que había ya unas capacidades desarrolladas. Entonces, hubo algunos cursos de capacitación para poder desarrollar capacidades de programación, capacidades de generación de información, y a partir de ahí se formó la plataforma que vimos. Entonces, pero ese puede no ser el caso de todos los municipios. Puede haber municipios, yo creo que están en niveles un poco más alejados a esta tecnología. Entonces, pues yo creo que es importante que los municipios inviertan en cuestiones digitales, pero también en el desarrollo de estas capacidades de servidoras, servidores públicos. Y eso tiene que ver también con el punto 3 sobre el perfil académico de los funcionarios. ¿Cuál es el estado? Necesitamos también identificar cuál es el perfil, cuál es el estado general de desarrollo de capacidades digitales de las servidores públicas del municipio para posteriormente irlas desarrollando. Y bueno, les comento también que hubo un momento, nosotros hicimos un análisis sobre el ramo 33, y en uno de los apartados era analizar la información que generaban los municipios, fue para FAI, si no mal recuerdo, y para FAMA, Asistencia Social, donde se tuvo un cuestionario donde se le señalaba a estas servidores públicos, les decíamos, oigan, ¿y ustedes cómo recopilan o cómo registran la información? Bueno, pues había municipios que tenían que trasladarse desde varios kilómetros y pedir prestada una computadora a otro municipio para registrar su información. Entonces, bueno, lo que hicimos ahí con ellos es que, pues sugerirles que aquí en este caso no eran recursos de ramo 33 porque creo que no estaban en el catálogo. Sin embargo, sí insistir en que los propios municipios tuvieran una inversión, quizás no onerosa, para poder adquirir computadoras y que pudieran ellos también al mismo tiempo desarrollar capacidades y poder registrar, porque a veces tenían que trasladarse un largo camino para poder registrar la información. De aquí, bueno, pues me gustaría también comentarles que si hubiera alguna pregunta específica sobre lo que hacemos en Coneval y lo que hemos explicado, pues con mucho gusto si la colocan dentro del chat, la estaremos comentando. Y de aquí, bueno, no sé, pregunto, Andrea, ¿tendré otra oportunidad o esta ya sería la última? Si no, para ver si me... Claro que sí, adelante, maestro. Perfecto, perfecto. De aquí, es que quisiera comentarles también, y perdón, ahí luego nos apasionan los temas, pero me gustaría comentarles también un ejercicio que hicimos en Coneval sobre nosotros le llamamos la solidez institucional, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las capacidades que tienen las dependencias y entidades del gobierno federal para poder realizar las actividades de monitoreo? En este caso fue un tema muy específico sobre el monitoreo. Y acá lo que veíamos era este desarrollo de capacidades, si sabían marco lógico, si sabían analizar indicadores. Entonces, le hicimos un marco conceptual que nos permitiera saber cuál era la solidez institucional. Ya mi compañero Adrián Escudero de PNUD explicaba estos elementos que deberían tener las capacidades, el desarrollo de capacidades funcionales. Entonces, bueno, nosotros desde Coneval hicimos esta otra que, como les digo, le llamamos solidez institucional, que es saber si la institución es sólida para poder desarrollar las actividades. Entonces, creo que parte también de la lectura que trata de generar PNUD sobre esto es qué tantas capacidades o cuál es la solidez que tienen los municipios para desarrollar estas actividades que ya se nos presentaba y que lo explicaba muy bien Adrián, sobre estos pasos que hay que seguir para el diseño, para la implementación de políticas
y finalmente evaluarlas, porque la evaluación termina siendo un elemento primordial para saber si fue efectiva o no fue efectiva la intervención. Pero bueno, pues agradezco mucho la oportunidad. Gracias. Muchas gracias a usted, maestro José Manuel. Y también tenemos una pregunta más por parte de nuestro participante, Enrique Jiménez, vía Facebook, en donde nos solicita el apoyo para que ustedes puedan compartirnos las variables de cada uno de los subíndices. ¿Será posible? Adelante, por favor. Sí, si le abres el micrófono, Adrián. Adelante. Listo. Adelante, maestro. Sí, listo, muchas gracias. Lo acabo de poner acá en la caja del chat, pero no sabría cómo ponerlo en la caja o para Facebook. Pues en todo caso, la metodología en extenso de este índice de capacidades funcionales municipales, así como los subíndices o las variables que componen cada uno de estos 5 subíndices que conforman el índice general, pueden encontrarse en el Informe de Desarrollo Humano Municipal en México 2010-2015, Transformando México desde lo local. Está alojado en la página oficial de PNUD México y ahí puede descargarse. A ver, creo que bueno, no sé si alguien lo pueda poner ahí en el Facebook. A ver, por aquí acabo de poner la liga, ahora la vuelvo a compartir. Claro, con mucho gusto. Y bueno, ahí pueden encontrar la metodología, los indicadores de los que se conforman cada uno de los subíndices, así como los pasos y las fórmulas para hacer, bueno, los cálculos en general. También pueden encontrar algunas otras información de interés, como los procedimientos y la nota metodológica relacionada con el índice de desarrollo humano municipal y en general otra serie de propuestas. Sí, Adrián, muchas gracias. Fíjate que ahorita mis compañeras nos van a apoyar justamente para eso que anotas en el chat de la sesión, lo puedan trasladar al Facebook, que es de donde viene la pregunta, y que es de Enrique Jiménez, un académico de la Universidad de Jalapa, a quien le mandamos un gran saludo. Hace mucho que no sabíamos de Enrique. Fíjate, Adrián, José Manuel, que también estas sesiones generan mucho interés entre el sector académico, un sector académico que, como ustedes saben, pues también tiene una gran vinculación con el INAFED por una de nuestras herramientas de planeación, que es la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, que busca cumplir uno de los puntos que señalaban ustedes dos, que es la de identificar o de diagnosticar. Y por ello también me permitiría ceder el uso a voz a mi compañero Agustín Herrera para que nos brinde un comentario sobre la sesión. Agus, ¿qué te ha parecido esta sesión? Muchas gracias, Ernesto. Muy buena, muy interesante. La verdad es que este tema, más allá de lo académico, creo que hay que transmitirlo y hay que informarlo a las autoridades municipales para que alcancen a entender la magnitud de a lo que se refiere la palabra capacidades institucionales o capacidades funcionales en los términos del PNUD. Aquí desde el INAFED sabemos de la complejidad que es aterrizar estos conceptos, ¿no? Cuando hay una alta rotación de personal cada vez que cambia la administración, al conocer el nivel académico de las servidoras públicas municipales, ¿no? De las personas. Sin embargo, es muy importante y a través de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, nosotros tratamos e impulsamos firmemente de fortalecer las capacidades institucionales de los municipios con base en una definición muy práctica, ¿no? Que es que ellos puedan definir los problemas, puedan traducirlos en objetivos y puedan lograrlos. Y para esto obviamente se necesita de un conocimiento del marco normativo. Por eso es muy importante la planeación enfocada a su responsabilidad normativa, comenzando con el artículo 115, servicios públicos, planeación del ordenamiento territorial, el conocimiento y buen manejo de su hacienda municipal. También que sepan, y me llamó la atención lo que comentaba el maestro Adrián Escudero, definir sus problemas a través de un buen diagnóstico, ¿no? Objetivo, cuantitativo, y tener indicadores que ahí estamos de la mano con Coneval, ¿no? Entonces, la guía incorpora estos elementos que son muy buenos, pero además se centra en las personas servidoras públicas municipales, un factor o un capital que a veces es omitido, ¿no? Por las diversas metodologías. Y básicamente aquí lo que se le transmite a las autoridades municipales es que establezcan políticas de ingreso, permanencia, ascenso y baja de las personas servidoras públicas municipales. Creo que eso es un paso
muy importante, más el perfil establecido para algunos puestos estratégicos, más la capacitación constante. Y aquí también hay que complementar este factor con el marco normativo estatal, ¿no? ¿Qué dice la ley orgánica del Estado? Hay normatividad estatal que ya impulsa la generación de competencias o cierto perfil en cargos específicos, y ahí también creo que los gobiernos estatales tienen mucho que hacer y mucho que aportar a través de los organismos estatales de desarrollo municipal. Y finalmente el tercer factor es documentar nuestras acciones a través de los reglamentos, los manuales, las minutas, los convenios. Es decir, hay que preservar, hay que cuidar la historia administrativa de nuestros municipios. En la medida en que estos supuestos empiezan a funcionar de manera permanente en las administraciones municipales, en la medida en que los liderazgos políticos entiendan, ¿no?, que no pueden llegar y correr a todos, perdón por ser tan franco, porque se pierde conocimiento tácito, porque hay que conocer, hay que cuidar al personal que está ahí operativamente trabajando sin ningún tipo de compromiso o carga política. Yo creo que ellos van a empezar a generar estas capacidades funcionales para poder cumplir de mejor manera con su responsabilidad establecida en el marco normativo de manera permanente. Además, hay otro elemento que es muy importante. A partir de la reforma político-electoral ya también se establece la reelección, esta posibilidad, y eso establece un marco de planeación a mayor largo plazo. Entonces, creo que ya están ahí todos los elementos, y mi comentario para las autoridades municipales es: fortalezcan su sistema de planeación estableciendo reglas, porque muchos hallazgos que nosotros encontramos en el INAFED cuando los capacitamos es: levante la mano quien tiene su plan de desarrollo municipal, y todos levantan la mano. Levante la mano quien tiene una unidad establecida formalmente con funciones responsables de la planeación y dar seguimiento, y ahí ya no levantan todas las manos. Entonces ahí ya hay una disociación, ¿no? Entonces hay que fortalecer el índice de planeación, hay que enviar a una persona a ser capacitada, por ejemplo, en todos los instrumentos del INEGI. Eso no tiene ningún costo, lo mandan a la delegación del INEGI y eso les va a abrir otras posibilidades por la información mapeada que van a empezar a tener para tomar las decisiones. Establezcan pautas de ingreso, permanencia y baja del servicio público municipal, porque luego también heredamos problemas a las administraciones que vienen, ¿no? Los laudos son un gran problema en los municipios, y una gran aportación es evitarlos, ¿no? Evitarlos estableciendo reglas de ingreso del servicio y prevalecerlo, y preservar y cumplir con la ley de archivo, ¿no? Ahí está ya la ley, hay que conocerla, hay que fomentarla, que junto con los indicadores, junto con desarrollo de capacidades digitales, creo que se engloba todo para que las autoridades y los servidores públicos municipales ahora sí comiencen a fortalecer sus capacidades institucionales, porque ya tienen una visión más clara de lo que significa. Hasta ahí mi comentario. Muchísimas gracias y felicidades. Oye, Agus, y ahorita que comentabas sobre, por ejemplo, quién tiene su plan municipal, todo el mundo levanta la mano. Quién hace la segunda tarea, ya menos, ¿no? Y yo lo que agregaría es: ¿y quién lo evalúa? Y ahí creo que menos, ¿no? Entonces, creo que eso tiene que ver con el dato que nos ofrecía Adrián sobre estos subíndices, que la cultura de evaluación falta todavía mucho trabajarla, Adrián, José Manuel, Agus, y que pueda permear justamente hacia las autoridades para que se pudiese agregar esto a lo que comentaba el maestro Agustín Herrera sobre la necesidad de fortalecer, dar a la permanencia de los funcionarios que han acumulado experiencia, han desarrollado capacidad. Y a esto yo le agregaría, José Manuel, yo lo diría como voluntad política. Tú lo pusiste en las láminas como una política de fortalecimiento institucional, es decir, algo que explícitamente, ¿no? Que explícitamente diga el municipio: queremos fortalecer las capacidades, no asumirlo, no dar por supuesto que ese es nuestro papel, sino que explícitamente los gobiernos locales hicieran este manifiesto de una política de fortalecimiento institucional con todas las implicaciones que ustedes nos señalaban, ¿no? Desde planear, evaluar, darle seguimiento a través del monitoreo, fortalecer al personal, fortalecer su permanencia y las demás actividades que por aquí nos señalaban todos ustedes, además de esto que también ya nos
complementaba el maestro Agustín Herrera con la creación de un marco normativo, documentar acciones y generar trabajo y esta habilidad, esta competencia o esta capacidad en el concepto que sea más pertinente para ustedes, en por lo menos 3 aspectos fundamentales desde mi punto de vista. Por supuesto, marco normativo. Yo creo que también tiene que ver con finanzas públicas municipales, un tema de lo más fundamental. Por 1000 razones, los municipios han cedido esta atribución, la han explotado poco, ¿no? Y un tercer aspecto tiene que ver con el tema, por lo menos, de ordenar su territorio. Y estos 3 enfocados, por ejemplo, a la prestación de servicios públicos, pues creo que también nos va dando un panorama complementario y hacia dónde podrían ir las decisiones de los municipios para, como bien decían ustedes, tomar decisiones. José Manuel, no sé si nos quisieras apoyar con un comentario complementario, al igual que le pediríamos al maestro Adrián Escudero ese comentario complementario. Parece que no pueden abrir su micrófono, Andrea. Ya, listo, listo. Muchas gracias. Pues sí, creo que es muy importante esto que se señala de cómo establecer una estrategia para el desarrollo de capacidades institucionales. Ya como lo vimos, ahí están estas 3 perspectivas y a mí me llamó mucho la atención también el comentario, déjenme ver por acá, uno de los últimos comentarios de Francisco José, de que lamentablemente muchos llegan a encargos por favores políticos, ¿no? Que híjole, bueno, pues aquí sabemos que hay una cierta realidad en algunos municipios que impiden, o sea, no solamente que a lo mejor pudieran llegar personas no capacitadas para hacer o con los perfiles adecuados para desarrollar las funciones que se les otorgan. Entonces, lo que sí es que creo muy importante y fundamental hacer esta estrategia de la cual ya señalaba Ernesto, sobre cómo, pero creo que insistiría en el diagnóstico, ¿no? ¿Cómo están las capacidades en cada uno de los municipios, en las diversas áreas, para saber qué se requiere, ¿no? Porque creo que también si luego lanzamos ciertas capacitaciones, ya sean para desarrollo de capacidades individuales, para institucionales u organizacionales, pues ahí podríamos llegar con algunas de ellas, sin embargo, puede ser que algunos ya las cumplen. Entonces, este diagnóstico puede ser muy importante para poder establecer esta estrategia de capacitación. ¿Cómo le hacemos nosotros en Coneval? Y desde 2 vías, ¿no? Creo que una es al interior de nuestra institución, pero también ver cómo nosotros, porque nosotros también tenemos el mandato de tener cierta capacitación a entidades federativas y municipios. Entonces, por un lado, nosotros recogemos las necesidades al interior de los equipos para saber hacia dónde vamos. Por ejemplo, ahora nosotros quisiéramos en algunas áreas establecer algunos análisis con Machine Learning y otras herramientas digitales que nos permiten tener otro panorama, pero no necesariamente todos los miembros del equipo las tienen. Entonces necesitamos recoger esas necesidades y plantear una estrategia de capacitación para desarrollar esas capacidades. Y por otro lado, también hacemos un recogimiento de necesidades en las entidades federativas y municipios y nos dicen, oye, bueno, pues requerimos un curso de marco lógico, requerimos capacitación en tipos de evaluación o en aspectos susceptibles de mejora o en medición de pobreza o de cualquier tipo de capacitación que nosotros hacemos en Coneval. Sí tenemos la identificación primero de las necesidades y posteriormente desarrollamos las capacidades. En Coneval tenemos más de 60, 70 capacitaciones al año con diferentes municipios y entidades federativas
Entonces, bueno, pues es importante establecer estos planes de capacitación con saber las necesidades. Entonces, bueno, y pues aquí valga también si en algún momento algún municipio quisiera alguna capacitación en los temas de Coneval, bueno, pues ahí también quedamos abiertos. Y bueno, pues muchísimas gracias. No, al contrario, maestro, y por supuesto cuenten ustedes con toda la difusión que merece el trabajo de Coneval y esta gran alianza que hemos establecido con ustedes. Ya nuestros amigos y amigos que nos escuchan tienen sus datos. La maestra Andrea Hernández de manera permanente está en contacto con nosotros y por supuesto ustedes pueden establecer el contacto directo también con el maestro José Manuel Muro para lo que él está ofreciendo en este momento. Adrián, ¿nos podría hacer un comentario para ir cerrando esta sesión tan interesante? Claro, yo solo quisiera abonar a lo que estaba comentando ya José Manuel, atinadamente, porque recordemos también que es importante tener en consideración que estas capacidades, llámese funcionales, capacidades técnicas, competencias, etcétera, el propósito de desarrollarlas es justo la creación de valor público que atienda las necesidades de los municipios, de las entidades, etcétera, de la población en los municipios y entidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo también considero que es importante recalcar que el tema de diagnosticar pertinentemente en función de los contextos locales nos permitirá identificar de manera muy focalizada cuáles son las problemáticas específicas en cada uno de los municipios. Como todos y todas sabemos, los municipios en México son muy heterogéneos, dicho no solamente por los números que se mostraron en el mapita que proyecté, sino por todo lo que implica las dinámicas a nivel local, las dinámicas sociales, territoriales, económicas, culturales, políticas, etcétera. Entonces, en ese sentido, también vale la pena identificar cuál es la dinámica en los contextos locales para orientar el desarrollo de las capacidades funcionales a la atención de estas problemáticas específicas. Por un lado, como ya decía José Manuel, diagnosticar en términos de cuáles son las áreas de oportunidad para desarrollar las capacidades funcionales en las y los funcionarios en las administraciones públicas locales, y por el otro, identificar cuáles son las necesidades sociales en el contexto pertinente, en el contexto particular a nivel local, para poder orientar el desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades en ese sentido, a la atención de las problemáticas y las necesidades de los grupos de población, principalmente los grupos de población vulnerable, para el desarrollo de estas capacidades que atiendan esas necesidades. Era lo que yo quería comentar en complemento a lo que señalaba José Manuel. Oye, Adrián, y déjame apropiarme de tu idea, porque me ha parecido genial. El propósito de las capacidades, que tenemos amigos, amigas, es la de crear valor público para atender las necesidades sociales. Creo que, mejor dicho, y de manera tan puntual no lo podemos haber expresado. Ese es un poco el propósito de este tipo de sesiones, amigos, amigas. Y pues ahora que nos acompañaron tanto el maestro José Manuel Muro como Adrián Escudero del PNUD y de Coneval, pues aquí está uno de los puntos centrales de esta exposición. Y déjenme comentarles, amigas, que no solo es importante hablar de ello, sino también reconocerlo, porque eso también llega a generar un incentivo, Adrián, José Manuel. Es importante también reconocer esta actividad de los municipios, de sus autoridades, funcionarios, servidores, presidentes, síndicos, regidores. Es importante reconocer lo que hacen, el logro que llevan año con año en sus actividades, que bueno, uno puede decir, bueno, es su obligación, sí, pero además de la obligación, si hay un trabajo que genera este valor público, pues también nos parece de lo más relevante poder emprender una actividad para reconocer estas buenas prácticas, ese buen ejercicio que cotidianamente llevan a cabo las administraciones municipales. Y eso también lo comento porque quisiera conectarlo justamente con un gran evento que estamos impulsando desde varias instituciones, entre ellas el INAFED, y que ahora le quisiera pedir a nuestra amiga y compañera, la maestra Alejandra Pinelo, de PNUD, que nos pudiera hacer un breve comentario, Ale, sobre lo que significa esta otra iniciativa para reconocer a las iniciativas de los gobiernos locales. Entonces, Ale, si eres tan amable.
Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Les quisiera presentar el premio Transformando México desde lo local, que sé que varios y varias de ustedes ya conocen. Ya tenemos varias iniciativas de estados y municipios que veo aquí que ya postularon al premio. Y bueno, nada más quisiera recordarles que estamos em, a su disposición para apoyarles en cualquier duda que tengan o incluso problemas técnicos para postular el premio. Y bueno, también para quienes no conocen el premio, pues presentárselos para que tengan la oportunidad de postular a él. Y como bien decía Ernesto, esta es una iniciativa que voy a compartir en mi pantalla. Es una iniciativa que lleva a cabo el PNUD con el apoyo de varias instituciones aliadas, entre las que contamos con el INAFED como convocante también, con la dirección que está a cargo de la Agenda 2030 en la Secretaría de Economía. También está el Senado de la República a través del Instituto Belisario Domínguez. Y bueno, les platico un poco sobre el premio. Esta es una iniciativa que surge en 2019 y en 2019 pues surge también de la mano del Índice de Desarrollo Humano Municipal que se presentó, que también se llamaba Transformando México desde lo local. Y bueno, con este premio lo que buscamos es identificar y reconocer a iniciativas, a programas y políticas públicas innovadoras a nivel municipal. En este caso, para la segunda edición, estamos buscando que hayan hecho frente a la pandemia de COVID-19, que como sabemos, pues trajo unos desafíos en materia de desarrollo, también agudizó desafíos que ya estaban presentes. Entonces, en 2019, pues contábamos con 4 categorías que iban, bueno, estaban relacionadas con los pilares de la Agenda 2030, estaba la categoría de planeta, donde ganó una iniciativa de Yucatán que buscaba alternativas pues em, para las personas que se dedican a la pesca del mero, para que en la época de veda pues pudieran tener ingresos. Tuvimos una categoría de prosperidad donde ganó el reto Zapopan. En la de personas, reciclaje inclusivo, digno y productivo, que personas que participaban pues en la recolección de desechos se convirtieron también em, contribuyeron pues al reciclaje, ¿no? Y en Paz tuvimos el modelo de justicia cívica y policía de proximidad en Colima. Y para platicarles un poquito del premio y en el contexto de la pandemia de COVID-19, como les comentaba, pues el premio reconoce que se agudizaron algunos retos de desarrollo y otros se vieron agudizados. También se reconoce pues que el municipio es el principal punto de contacto pues, de las autoridades de la acción pública con los ciudadanos y ciudadanas para conocer sus necesidades y atenderlas. Se ha observado que los municipios están innovando para responder a los desafíos que, que surgen a partir de la pandemia y a partir de un enfoque de desarrollo sostenible y para contribuir a la consecución de los ODS. Y también pues reconocemos que estas acciones merecen ser reconocidas y pues también contribuir a que en caso de que sea pertinente y que sea posible escalarlas o replicarlas en otros municipios y en otros territorios. En 2022 ahora contamos con 5 categorías que surgen a partir de del impacto observado de la pandemia. Tenemos 5. La primera es de medidas sanitarias que pues busca iniciativas que hayan contribuido a garantizar que todos y todas conocieran y contaran con los insumos para respetar las medidas para contención de contagios. Una segunda categoría de ciencia e innovación, ya que pues justamente en el marco de la pandemia
pues se vio que hubo toda esta innovación y justo este contexto pues diferente que no conocíamos, pues llevó a muchas personas a innovar. Una tercera categoría de recuperación económica incluyente, ya que la pandemia afectó mayormente pues a las poblaciones más vulnerables. Entonces, en este sentido es necesario que la recuperación económica pues toque a todos. Y una cuarta categoría de acción ambiental, ya que en el contexto de la pandemia pues hubieron afectaciones distintas a lo mejor a las que conocíamos hacia el medio ambiente. Por ejemplo, pues se usaron muchos cubrebocas, muchas veces desechables, etcétera. Entonces estábamos buscando iniciativas que hayan contribuido a contrarrestar pues los posibles efectos negativos que la pandemia particularmente pudo haber generado. Y en esta ocasión contamos con una quinta categoría que no busca como tal un programa o una política pública, sino pues investigación, algún estudio que haya contribuido a comprender más de la pandemia o de sus efectos y de su impacto pues también en el desarrollo sostenible. Este premio está dirigido a la acción municipal, como comenté. Sin embargo, esto no quiere decir que nada más puedan participar los municipios. Sabemos que en la acción a nivel local participan también la sociedad civil, puede participar el sector privado, los gobiernos también estatales. Entonces, pueden participar ya sea los gobiernos municipales y sus dependencias, pero también otros aliados estratégicos que hayan tenido programas conjuntos con autoridades municipales. Respecto a la temporalidad de las políticas y programas que buscamos, sí buscamos que hayan surgido a partir de la pandemia o bien que hayan tenido cierta modificación a partir de los impactos observados de la pandemia, es decir, pueden ser políticas que ya existían y que se adaptaron pues para este nuevo contexto. Al respecto, a lo mejor quienes ya entraron a postular vieron que pedimos una especie de carta o algún documento de colaboración entre la institución o el organismo que postule y el gobierno municipal. Y ahí, si tienen alguna duda, nos pueden contactar con toda la confianza del mundo y nosotros les ayudamos a ver qué tipo de documento puede funcionar, ya que no está limitado a ciertos documentos, sino que realmente buscamos, pues, con las iniciativas interesadas, ver qué tipo de documento les puede funcionar. Y de esta manera, pues, que puedan postular el premio. En cuanto a fechas importantes, bueno, pues la convocatoria está abierta y se hizo pública desde el 8 de junio y estaremos recibiendo postulaciones hasta el 30 de septiembre. Posteriormente, en octubre y noviembre se realizará la evaluación, que consiste en 2 rondas y donde contamos también con el apoyo de instituciones aliadas, de manera que no solamente el PNUD evalúa, sino que contamos con su apoyo, pues es una evaluación muy neutral. Y ya en diciembre tendremos la ceremonia de premiación. Pueden postular en la página del premio. Aquí está la dirección. Ahorita les voy a poner también en el chat el link para que puedan acceder. Y también les voy a mostrar les voy a mostrar un poquito cómo se ve la página, ya que es realmente una postulación muy sencilla y se va guardando poco a poco, a que sí que la pueden ir llenando conforme tengan tiempo. Ahora sí, una de las cosas que más nos preguntan, ¿no? Y que a todos nos interesan, los premios. El PNUD pues busca dar, como bien mencioné, visibilidad a estas políticas y programas. Entonces, parte del premio es un video promocional que PNUD estará coordinando todo lo de la elaboración y una publicación a nivel internacional en las páginas de PNUD, así como una publicación a nivel nacional que se hará de la mano del Instituto Belisario Domínguez.
tenemos también un acervo de buenas prácticas, donde no solamente, que bueno, será encabezado por las políticas que resulten galardonadas en cada una de las categorías. Sin embargo, pues también se incluye otras iniciativas que se identifican a lo largo pues de todo el proceso del premio y de la evaluación. Tenemos también la vinculación con actores estratégicos de manera que se puedan escalar sus iniciativas, y les invitamos a asistir a la ceremonia de premiación. Aquí están nuestros datos de contacto. A cualquiera de nosotros nos pueden escribir, con mucho gusto pues les resolvemos las dudas que tengan sobre el premio, así como bueno, problemas técnicos que podían encontrar. Y les quiero compartir rápidamente la página, cómo luce y dónde pueden postular. Ya les dejé la liga en el chat. Igual si quieren pueden entrar para que vayan viendo cómo luce. Y bueno, esta es la página. Aquí pues se encuentran toda la información sobre el premio para que la puedan consultar con detenimiento, la convocatoria. Aquí pueden postular. Como les comenté, pues es una postulación bastante sencilla y que cuenta con la gran ventaja de que se va guardando poco a poco. Entonces pueden irla realizando con detenimiento y según tengan disponibilidad. Y también, si quieren conocer un poquito más del premio y de la primera edición, aquí pueden ingresar e incluso pueden ver el acervo de buenas prácticas y consultar pues la información sobre las iniciativas ganadoras y sobre otras que se identificaron en el concurso pasado en 2019. Y pues este año estamos planeando también pues conformar el acervo y completarlo con las iniciativas que se identifiquen. Y me parece que eso era todo lo que les quería comentar respecto al premio, y si tienen alguna duda, con mucho gusto se las contestamos y les apoyamos con lo necesario para contar con sus postulaciones. Muchas gracias y esperamos ver sus programas y sus políticas en el Premio Transformando México desde lo local, y les deseamos mucha suerte en el concurso. Gracias, Ale Pinelo de PNUD México. 30 de septiembre es una fecha importante, ¿verdad, Ale? Entonces, amigos, amigas, no dejen de aprovechar esta oportunidad de no solo participar en una evaluación para reconocer sus prácticas, sino también, incluso como decía Ale Pinelo, de tener una proyección internacional sobre las mismas. Entonces, ojalá que tengan esta posibilidad de inscribir su práctica, y cualquier duda con los amigas de PNUD están a las órdenes para poder dar respuesta a sus inquietudes. Pues ya solo nos resta, amigas, agradecer en nombre de la Secretaría de Gobernación, del INAFED y de las dos grandes instituciones que nos acompañaron el día de hoy, agradecer que se hayan hecho un espacio en sus agendas para acompañarnos, al maestro José Luis Adrián Escudero Gómez, asociado para la generación y análisis de evidencia para la toma de decisiones del PNUD México. Adrián, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y al maestro José Manuel del Muro Guerrero, coordinador general de monitoreo de entidades federativas y fortalecimiento institucional del Coneval, que nos informó se tuvo que retirar, pero en su nombre quisiera pedirle a Nereida Hernández que nos haga el favor de hacerle llegar nuestro agradecimiento. La maestra Nereida Hernández ha sido un gran artífice de estas sesiones de trabajo. La saludamos y le agradecemos, le apreciamos que nos esté acompañando también el día de hoy. Y a Ale Pinelo del PNUD México, a mis compañeras y mis compañeros de INAFED, muchas gracias por todo su apoyo. Y a todos ustedes, amigas, gracias por haberse hecho este espacio. Por supuesto, cuenten con la presentación y esperamos que les haya sido de gran provecho, y como bien dijo Adrián, cierro con esto, que haya creado un gran valor público esta sesión para todos y todas ustedes. Muchas gracias, que tengan buena tarde.